Bienvenidos a todos a mi canal. Como les había ya dicho en mis videos anteriores, que les iba a mostrar cómo se hace la mantequilla de ajo para poder hacer nuestro arroz, o puede combinarlo uno con la comida que quiera, al estilo hibachi, como por ejemplo puede uno ponerle a los steaks, al arroz frito hibachi, a los vegetales, ¿verdad? Nuestros ingredientes son muy sencillos. Yo usualmente utilizo la mantequilla, la margarina, y vamos a usar ajo y salsa de soya, que más o menos vienen siendo una libra de mantequilla de margarina y 8 onzas de ajo y 0.8 de salsa de soya. Bueno, como ya dijimos, esta es una mantequilla de ajo casera que utilizo ingredientes que en cualquier tienda los puede conseguir uno fácilmente. Entonces vamos a proceder a hacer nuestra mantequilla de ajo hecho en casa. El proceso: vamos a ocupar un recipiente más o menos grandecito, ya sea un plato, lo que tú quieras, algo sencillito. Vamos a utilizar este plato y una espatulita para vaciar nuestra mantequilla de ajo. Vamos a poner la mantequilla, puede ser cualquier mantequilla que tú quieras, pero yo usualmente, como les digo, yo utilizo la margarina, que es vamos haciendo que es mantequilla vegetal. Entonces vamos a tener que, ya vaciando toda la mantequilla, la ponemos por un ladito y vamos a tener que cortar que hacer pedacitos el ajo para revolverlos con el ajo. Entonces vamos a hacer el proceso. Vamos a machacarlos, que quede machacadito. Como tú quieras, puedes utilizar una licuadora, una máquina, pero yo primeramente los aplasto para que se puedan cortar más fácilmente. Y ya los machuco fácilmente. Como te digo, puedes utilizar una máquina o los puedes cortar lentamente. Ten cuidado de no cortarte, así hasta que cortarlos en picadillo, como decimos nosotros, o un chap chap. O tiene que estar bien molidito para revolverlo con nuestro ajo. Lo puedes después de hacer la mantequilla, de revolver todos los ingredientes, la puedes meter al congelador. Así te puede durar hasta 3 meses si tú quieres, puede hasta más, pero lo recomendable es nomás lo que 2 meses. Pero como está refrigerada, congelada, nos puede durar más, para después hacer nuestro arroz frito o combinarlo con cualquier comida que tú quieras para el hibachi, ya sea que para el New York Steak, Nueva York, carne de Nueva York, bistec de Nueva York, o un filete que le llaman el filet mignon, o tus vegetales. Ya casi tenemos listo eso. Y después vamos a proceder, como dijimos, a revolverle la salsa de soya
Y esta va a ser, la mantequilla de ajo va a ser la base para hacer nuestro arroz frito. O pues también cuando hagas un bistec o algo, puedes combinar la mantequilla de ajo. Es fácil de hacer, no tardas ni 5 minutos en elaborar tu mantequilla de ajo casera. Hay muchísimas recetas de mantequilla de ajo, pero es la que utilizo yo. O sea, digo, como les digo, pueden usar cualquier marca de mantequilla, incluso puede ser mantequilla regular que no contenga sal, para que no quede muy salada, porque hay veces que uno utiliza para echarle al bistec, y hay veces que le pone ya uno sal al bistec y entonces le echas mantequilla de ajo, te va a quedar más salado. Y como lo echamos, le ponemos salsa de soya, entonces te va a quedar súper salado, pero ya depende pues el gusto de cada quien. Pero es lo que estoy haciendo esta receta, el gusto de mi receta, como dijimos, hecho en casa. Ok, ya estando casi listo el ajo cortado, hecho picadillos, así. Entonces vamos a proceder a echarlo directamente a nuestra mantequilla. Entonces procedemos a ponerle toda la mantequilla, todo el ajo. Ok, entonces ya uno le pone el 0.8 de onzas de salsa de soya, y uno la revuelve poco a poquito. Y queda muy delicioso. Como ven, ya está quedando nuestra mantequilla de ajo. Y como les digo, pueden meterla al congelador, o si la van a usar de un día para otro o toda la semana, pues ya meterla al congelador nomás. Al congelador, perdón, refrigerador. Pero si pues usas de vez en cuando, que vas a hacer un arroz frito hace una semana y no tardas hasta otra semana para hacer otro arroz frito, entonces para que no se te eche a perder, meterla al congelador. Y como ven, ya quedó nuestra mantequilla de ajo. Y vamos a poner en el mismo recipiente donde venía nuestra margarina, y ahí mismo la vamos a meter al congelador. Para nuestros siguientes videos, que hagamos un steak, un bistec, lo vamos a hacer con mantequilla de ajo. Y ya quedó nuestra deliciosa mantequilla de ajo para nuestro arroz frito, hibachi arroz frito. Y uno procede a taparlo, y ya listo, quedó nuestra mantequilla de ajo. Bueno, muchas gracias por ver este video, y espero que sigan viendo los demás videos, y suscríbete para más para que sepas informado cuando suba otro video.
que espero que les haya gustado. Muchas gracias. Hasta pronto.